son yihadistas, porque en cada gran coalición islamista meten grupos del ejército libre sirio. ¿Por qué? Porque Europa, Estados Unidos pueden entregar armas diciendo las entregamos a grupos seculares, a grupos moderados que buscan la democracia, y luego en la batalla se meten en retaguardia con esos misiles antitanque y destrozan las defensas sirias. Y mientras los locos islamistas, los locos yihadistas hacen de carne de cañón, son los que van de infantería en la batalla. ¿Qué más grupos hay en Jabal Tahrir Suriyah? Nureddin al-Zenki. Nureddin al-Zenki fue fundado por un salafista. En este caso sí es salafista. La mayoría de grupos en Siria no son salafistas, están tirando al sufismo. En este caso es salafista. Un salafista de Alepo. No sé si recordáis la foto. Es un niño palestino de 10 años que apoyaba al gobierno sirio. Lo capturaron esta milicia en Alepo y lo decapitaron allí. Lo grabaron el vídeo y lo subieron a YouTube. Y se mostraban orgullosos porque estaban asesinando a un infiel. Asesinando no, eliminando. Sukur al-Sham, el grupo que me falta de esa... Son muchas más brigadas, solo quise destacar unas pocas. Sukur al-Sham, ese hombre que ven en el despacho, es Abu Issa. Abu Issa fue un comandante de Al-Qaeda. Este grupo, como veis en los símbolos del Ejército Libre Sirio, perteneció al Ejército Libre Sirio, recibió entrenamiento y armamento de Europa, de Estados Unidos también, y ahora está con los islamistas y no pasa nada, y es Al-Qaeda. Esos son los rebeldes, una de las organizaciones. La siguiente, nos vamos sector más duro aún. Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham es Al-Qaeda directamente. Hayat Tahrir al-Sham nació en su día como del Frente al-Nusra. Era una parte del Estado Islámico de Irak, cuando el Estado Islámico aún era leal a Al-Qaeda, y lo mandaron a Siria a desestabilizar, a apoyar a los famosos del Ejército Libre Sirio, porque no ganaban una sola batalla y necesitaban gente entrenada de verdad en insurgencia. Y esta gente venía de Irak, los mandaron de Irak, y ahí es cuando surgió el conflicto entre el Estado Islámico y Al-Qaeda, y este grupo permaneció fiel a Al-Qaeda. Después fue evolucionando para decir que abandonaban Al-Qaeda, primero siguen asesinando a miembros de este grupo y siguen siendo extranjeros, todos miembros de sauditas, egipcios, jordanos, gente que nada tiene que ver con las demandas sirias. ¿Con quién están unidos, por ejemplo? Con Hamad wa al-Ansar. Este grupo es un grupo de chechenos, veteranos de la guerra de Chechenia, y que acudieron a la llamada de Azabairi, y ahí están dándolo todo por el califato islámico. Sukur al-Est, por ejemplo, es una brigada saudita también, financiada por algunos clérigos sauditas. Se hicieron incluso campañas en televisión, teletones navideños, como aquí, para recaudar ayuda humanitaria para los niños le falta una pierna, ese tipo de cosas, ¿no? Allí eran más entretenidos. Hacían teletones para recaudar dinero para los yihadistas. Eso se vio en televisiones de Kuwait, televisiones de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Imam Bukhari Hamad. Como veis, esta es una escuela yihadista, la de Imam Bukhari Hamad. Es un grupo rebelde sirio, que todos son de Uzbekistán. O sea, rebelde sirio de Uzbekistán. Son niños. Los entrenan desde 4, 5, 6 años, ya los van entrenando tanto religiosamente como militarmente. En Idlib están repoblando los... ¿Podéis acercar la foto? No tiene buena percepción. Los uzbecos, chechenos, uigures, lo que hacen es en Idlib, como la gente se está yendo, llevan a sus niños porque ellos tienen pensado establecerse y crear una nueva generación de combatientes. Es importante. Entonces, es una escuela de niños yihadistas. Les están enseñando cómo inmolarse, cómo matar, cómo decapitar, porque ejecutan. Vale, ese hombre, Al-Jolani. No hay otra cosa mejor que esta es ahora. Esto ya lo sabemos. Otra cosa. Sí que sí.
Bueno, Al-Jolani es el líder de Hayat Tahrir al-Sham. Fue miembro de Al-Qaeda y no hay mucho más que decir. Es el que dirige la organización y nada más. Luego hay otros grupos, hay más grupos yihadistas. Sí se destacan estos dos. El Partido Islámico del Turquestán, que son chinos uigures, es una de las milicias más fuertes que están combatiendo en Siria, las más aguerridas. Por algo iba a pasar. Y están haciendo un repoblamiento en Turquía, en Idlib. Gracias, se destapó en su momento una trama de la inteligencia turca en la que repartían pasaportes falsos y traían a Turquía, vía Tailandia, a los combatientes. Hay más de 6.000, 7.000 combatientes chinos uigures que apoyan a esa gente. Y por último tenemos a Jabhat Ansar al-Din. Este grupo está formado por dos milicias, una saudí y la otra marroquí. ¿Por qué me detuve en esta milicia? En ella hay 80 españoles, al menos. El CNI calificó que hay 80 españoles. Españoles de Ceuta, de Melilla, o marroquíes nacionalizados que viven en Barcelona, incluso algunos por aquí por Valencia. Entonces esta gente, cuando todo esto acabe, me imagino que volverá. No sé, yo no lo veo tranquilizador. Y por último, de los grandes grupos, el último grupo es el Ejército Nacional Sirio, que sería el Ejército Libre Sirio, que está que es apoyado por Turquía. El Ejército Libre Sirio está dividido en 4 legiones. La mayoría, sí, solo seleccioné algunas milicias, pero la mayoría son de origen turco o de combatientes turcómanos, como Muntasir Bilal, como Sultan Murad, como Sultan Mehmed. Y lo único que buscan es restaurar el Imperio Otomano y ampliarlo sobre las fronteras sirias. Entonces, ¿estos son rebeldes sirios? ¿Esto buscan una democracia? No sé, yo no lo veo. Nada más, ¿no? Y nada, y el último punto que lo va a hablar. Sí. Pero es la democracia de Estados Unidos. Eso Sí. lo sabemos, ¿no? Su concepto de democracia. De hecho, ahora quería explicar, porque muchas veces decimos, no, estos grupos son una banda de criminales, quieren acabar con los infieles, pero ¿cuál es el nivel de crueldad y de sadismo que puede llegar a este tipo de organizaciones? Porque la gente dice, no, son solamente el Estado Islámico los que matan. Vamos a colocar un vídeo que fue de un extracto de una entrevista de varias horas que tuvimos con gente de Fua y Kefraya. No sé si a alguno nos suena. Fua y Kefraya son dos localidades chiíes asediadas por los rebeldes en Idlib, y nosotros entrevistamos a esta gente porque ellos estaban siendo evacuados en un convoy de autobuses y llevan varios días parados. En ese convoy de autobuses aparecieron los rebeldes con bolsas de patatas y se las ofrecieron a los niños. La gente diría, oh, bolsas de patatas, ¿qué tiene de malo? Cuando estaban los niños comiendo las bolsas de patatas, cuando estaban reunidos todos los niños, aparecieron los rebeldes y se inmolaron y mataron a más de 100 personas, la mayoría niños. Simplemente querían matar niños. 800 personas. En el atentado del autobús, ¿no? Eran más de 20 autobuses. Sí, pero o sea, en muertos de niños cuantificados. Aparte de ellos, digamos, la palabra de ellos, dieron la palabra que iban a hacer el intercambio sin lugar, o sea, vamos, sin atentados, sin nada. Sí, dieron la palabra. Cuando los autobuses se acercaron, se murieron mucha gente. Mucha gente murieron mucho más tarde, se llevaron a los hospitales, porque era una zona de... Sí. Y luego además también hubo muchos desaparecidos porque las ambulancias de Cruz Roja estaban vacías, no tenían equipamiento médico y se fueron a Turquía. Y eran niños los que se llevaban y nunca volvieron, entonces ahí se cree que era tráfico de órganos. Y de hecho, esta gente no solamente hizo un atentado cuando los niños estaban reunidos, cuando la gente estaba corriendo, yendo a una zona más o menos para resguardarse, porque claro, en atentado con el pánico, hicieron otro atentado en el otro lado, justo al lado al que estaba escapando la gente. O sea, ellos lo tenían todo muy calculado para hacer mucho daño. Y ellos encima, lo peor es que estaban orgullosos. Porque hablamos de gente que antes de este atentado estaban haciendo vídeos cantando de vamos a decapitar o... Este es el tipo de barbaridad de esta gente que nunca nos cuentan de aquí y de gente que defienden. Porque esto fue los rebeldes de Idlib. Es decir, donde mandan a todos los moderados ahora. Según Nachawati, que llora porque hay que les exilian a los moderados. Sí, sí.
Bueno, esto es algo que nunca se ha solido contar, se contó como un atentado, nunca se profundizó. Y ahora quisiera hablar un poco de... Creo que ya hemos desmontado muchos mitos punto por punto, y si ahora una persona tiene el valor de venir aquí a defender a los rebeldes, le invito a que me enseñe los malabares, porque debería ir al circo del sol si es capaz de justificar eso, los malabares. Entonces, varias propagandas, bueno, es de que el Estado Islámico lo creó el gobierno sirio, Bashar al-Assad. Bueno, creo que es absurdo, es una organización que surge en Irak, es el Estado Islámico de Irak, que entra a defender a los rebeldes, y es que esto, vamos, es alucinante. He hablado antes del Consejo Nacional Sirio, que es el organismo que brinda, bueno, que los amigos de Siria, la organización está creada por Sarkozy, Estados Unidos, Jordania, Arabia Saudí, entregan dinero al Consejo Nacional Sirio. Pues es muy curioso, invitaría a cualquiera a buscarlo y comprobarlo, porque no me estoy inventando nada. Cuando los rebeldes tomaron la base aérea de Menar, es muy importante este sitio, ¿no? Lo tomó el Ejército Libre Sirio con el Estado Islámico. Y al día siguiente, el Consejo Nacional Sirio felicitó al Estado Islámico por esa conquista. Y al día siguiente, el Estado Islámico ejecutó a todos los soldados que se habían rendido después de hacerles cavar su propia tumba, que fue el primer gran vídeo del Estado Islámico. Entonces, realmente el Estado Islámico es una creación en Irak por cierta insurgencia, pero se hizo fuerte gracias a los rebeldes y tiene armamento que le ha entregado Europa. O sea, eso es innegable. Y es que no hay forma de justificar que la haya creado el gobierno sirio. No hay una sola prueba. Esa gente vive, pues, se lo cree, tiene más fe que el alcoyano, pero... Y el armamento. Otra de los grandes mitos que hay es cuando dicen, no, en Siria hay guerra porque Rusia ha metido armamento, porque a Rusia le interesa que haya guerra y muerte. Bueno, a Rusia no le interesa invertir porque cada vuelo que hace es una millonada lo que le cuesta. Pero es que el argumento que te dan es, no, es que mira, hay un Kalashnikov, hay un PKM, hay un RPG-7, son todas armas soviéticas. Sí, son armas soviéticas, pero no son de Rusia. Son armas que está metiendo Estados Unidos, y de hecho es que hay documentos, y bueno, no tengo aquí el documento, pero son armas que está metiendo Estados Unidos a través de esta ruta. Es decir, Estados Unidos, en sus presupuestos del Estado, tiene para comprar armamento, chalecos antibalas, armas antitanque a Bulgaria, Rumanía, también la República Checa, y pues bueno, luego a Serbia, a Ucrania, le compran las balas. Es decir, lo meten a través del Mar Negro, como podéis ver, llega al Mediterráneo. Por eso a Estados Unidos no le interesa que Rusia domine el Mediterráneo, porque es un punto muy importante para sus aliados. Entra a través de Jordania, y a través de Jordania, la base de Al-Taf, lo que ha comentado Dani, de que es el punto en el que Estados Unidos más difícil va a ser que se vaya, es porque a través de esta base, como podéis comprobar, dan dinero a todos lados. Pero también Turquía. Turquía está apoyando a sus rebeldes, lo que pasa es que ahora ya lo hace de una forma más explícita. Y de hecho se están dedicando a meter ese tipo de armamento. Sin embargo, esto es lo que sabemos. Nosotros lo que sabemos es, bueno, pues es el Pentágono, básicamente el logo este. Es lo único que sabemos, pero luego la CIA está también metiendo dinero, porque en Estados Unidos es un país tan unido que la CIA y el Pentágono funcionan de forma independiente, entre ellos se meten. Pues Estados Unidos cancela un programa, la CIA les bloquea no sé cuántos contactos, y en esta zona, Darak, que es donde está viendo la batalla, y en Idlib, la CIA sigue metiendo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos. Eso es totalmente secreto y nadie sabe. Entonces, si están invirtiendo miles de millones cada año, a saber lo que estará entrando realmente a través de la CIA. Entonces, Rusia cuando mete un cargamento se sabe. Al igual que cuando Irán mete un cargamento se sabe. Cuando Estados Unidos mete lo hace todo en secreto. De hecho, esto lo publicaron los de Balkan Inside. Cuando contactaron con Estados Unidos borró todo. Entonces, de forma no oficial se está dando apoyo a ciertas organizaciones. ¿Pero por qué utilizan armamento soviético? Muy sencillo, porque si tú metes armamento de producción americana en los rebeldes, claro, tú de repente ves con armas del ejército de Estados Unidos al Estado Islámico y dices, agüita, si tú ves un Kalashnikov, serán los rusos. Y de hecho casi todos los informes dicen, no, es Rusia quien está azuzando la guerra, y se basan en un tipo de armamento que, pues bueno, es que además están aquí los informes. De hecho, a Bulgaria
es que mira todo el dinero que está invirtiendo. El unknown es cosas que Estados Unidos se niega a declarar. Entonces, no se sabe qué tipo de armamento es, no se sabe a quién, pero se sabe que hay una inversión ahí. Entonces, estos son pruebas, estos son documentos, aquí están las fuentes, que es, Estados Unidos, es la propia fuente. Entonces, aquí ya no te pueden acusar de ser un conspiranoico o un loco de creerte habladurías. O sea, aquí estamos hablando de hechos, que es lo más importante. También la propaganda juega un juego vital en justificar la guerra. Si analizáis, cada vez que sale propaganda en los medios al hablar de Siria, nunca es propaganda racional, siempre es propaganda emocional. Siempre es, mira el niño muerto, el último payaso de Alepo, el último hospital de Alepo. Es la ciudad con más hospitales por metro cuadrado del mundo. Entonces, ¿por qué? Muy sencillo, porque a ti te dicen, han destrozado un hospital, y dices, ostras, es que qué malo es el gobierno sirio. Luego resulta que cuando recuperan la ciudad, el hospital era una cárcel, o el hospital era un sitio en el que se coordinaban al-Nusra, porque en Alepo hay que reconocer que, bueno, estaba Al-Qaeda ahí dentro. Entonces, nunca buscan lo racional, igual que los cascos blancos. A mí, además esto lo descubrí el otro día, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, los cascos blancos, gente súper democrática, gente que solamente ayuda. En 2015, el Estado Islámico sacó un vídeo con un periodista británico que habían secuestrado. Y el vídeo era una escena todo destrozado y el periodista decía, no, nos ha bombardeado el régimen, pero podemos estar tranquilos porque ha venido la brigada de bomberos del Estado Islámico. Gira la cámara y la brigada de los bomberos del Estado Islámico eran 50 tíos de los cascos blancos tan tranquilos paseando por territorio del califato. No hay nadie de los cascos blancos en territorio gubernamental. No hay nadie de los cascos blancos en territorio de los kurdos, y eso que tienen organizaciones bastante turbias, solamente están en Idlib y en territorio del califato. Entonces yo me planteo, ostras, esta gente, si es secular, tiene mucha suerte, porque el Estado Islámico mata a los apóstatas, no permite que estén en su territorio. Si están ahí, es por algo. Una organización supuestamente no gubernamental a la que Estados Unidos le ha metido millones de dólares anunciado ahora que le va a meter en los presupuestos. Una organización que te saca la foto de un niño muerto y luego le entrevistan y el padre reconoce que al niño pues, lo cogieron para grabar el vídeo. O una organización que te pone fotos de la misma niña, creo que ya van por 4 fotos distintas. Pero la gente se lo cree porque te enseñan un niño desangándote y te lo comes con patatas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado cuando una persona, en vez de darte datos, te empieza a llorar. Bueno, si tú empiezas a llorar, es que no tienes mucho que ofrecer. Y me gustaría, antes de pasar al turno de preguntas, hemos hablado de que hay otra Siria, de que no es una Siria que te hayan contado. Entonces, me gustaría cerrar con una pequeña entrevista improvisada que hicimos a un amigo, que es un anticuario, que es un hombre que ha estado atrapado en las dos guerras. El hombre tenía una tienda en la ciudad vieja de Damasco, que la ciudad vieja de Damasco tuvo combates. Estaba al lado de Ghouta Oriental, es decir, caían morteros, y de hecho al final del vídeo se escucha una explosión, que fue un mortero que cayó a metros de nosotros, es real la explosión. Y vivía en Midán, que vivía justo al lado del Estado Islámico, y es un hombre que, a pesar de todo, él no tiene un discurso de odio como nos intentan vender aquí, porque aquí cuando entrevistan a los rebeldes, no hay que matar a los ocupados, son terribles, ¿no? Este hombre solamente le preocupa una cosa, y a él no le preocupa matar a todos, no le preocupa, no tiene odio. Este hombre solo tiene una preocupación, y es recuperar lo que perdieron, volver a que Siria sea lo que una vez fue. Y yo estoy contento porque Siria está volviendo a ser lo que era una vez, y por eso somos positivos, creemos que la guerra le queda poco. Espera, que he perdido el ratón. Creemos que a la guerra le queda poco porque al final del vídeo veréis una Siria que yo estoy convencido, y alguien me puede decir cualquier cosa si me equivoco, pero es una Siria que en ningún medio vais a ver. Esto es la ciudad vieja de Damasco. Everywhere.
democratic countries together. Not war, in the war. We should not leave the war, even if we are in the war. Different things. War and life is two kinds. In war there is life. When it's going to finish, we don't know. Because we don't know it's the future of people. We don't know what to finish. Every day is in the life something, as you see. Still now, homeless. Cases. When you go out on the house, you see what you then go to your shop. Now it's more difficult because we are not Turkish now, we are Turkish. I cannot go and say I am not Turkish. Spain. Some island and something else. Exactly, we are very much. Otherwise, we cannot be Turkish. Most of the Turkish, our Turkish, they are dying on the road. What we care about just to bring back what we lost. Y bueno, pues no tenemos poco más que añadir. Si habría que decir realmente por qué hacemos esto de informar un país que realmente está lejos de aquí, yo al menos en mi caso me atrevería a decir, y creo que los compañeros lo comparten, que es porque no es justo lo que se ha estado haciendo de destrozar esto. O sea, es decir, las calles llenas, la gente disfrutando y haciendo una vida, porque al final, ¿quiénes somos nosotros para pedir, matar, destruir, invadir un país que no nos ha hecho nada? Entonces, ¿realmente por qué lo hacemos? Pues por intentar poner nuestro pequeño granito de arena en que Siria vuelva a ser lo que era y que lo va a volver a ser. O sea, yo al menos estoy convencido. Entonces, si queréis hacer preguntas, lo que sea, pues... Vale, ¿toma micro? ¿Bajamos micro o cámelo? Bien, bueno, felicitaros porque ha sido increíble lo que habéis expuesto, unos argumentos científicos muy bien refutados. Hay una cosa que vi de Siria me ha gustado mucho. No me acuerdo que tengo dos libros de Siria en mi casa, uno es del profesor José Antonio Ejido, analista, politólogo y sociólogo, y el otro es de un sirio, un comunista sirio, de la línea más cercana del maoísmo, que es Tamer Sakis Fernández, que es profesor de la Universidad Obrera de Barcelona, tiene varias carreras y tal. Y este señor, su primer libro de Siria fue Siria del Terán, el segundo en la República Árabe de Siria, de Cierta Comunidad. Este señor también es antropólogo y lo hace todo un método científico impresionante y muy bien argumentado. Este señor habló de los grupos, igual que he elegido en sus libros, de los grupos, del tema de los grupos políticos sirios. No hablo de musulmanes, hablo incluso de grupos comunistas muy minoritarios, pequeños, que existían, podían hacer sus sedes, sus comités locales, no sé qué, pero no estaban del todo legalizados, pero se les permitía cierta libertad. Algunos que se digo con mano dura, como el Social Nacional, que fue un partido que casi de extrema derecha, estaba el Partido Comunista de los Trabajadores de Siria, que hubo gente que tuvieron que entrar y luego a los años los estaban soltando. Yo quiero saber cómo un país con tantos enemigos alrededor decide tomar una ley que es muchísimo, o sea, es que le dan 1000 patadas a Irán, 1000 patadas a Jordania y a Arabia Saudita. Ya únicamente hablamos de libertades políticas, de los partidos políticos nacionalistas, comunistas y nacionalistas que están ahí, sino también, además de los grupos que no se ven porque realmente son reducidos, están muy obreros o han nacido de la crisis del movimiento comunista internacional,
y que han podido solventarlos, estar con ellos, incluso estos grupos ahora mismo siendo muy reducidos, viniendo de una secta a de otra, están todos apoyando a Bashar al-Assad. En el propio libro de Tamir Sarkis Fernández hay un artículo de un grupo maoísta que hablaba de la guerra popular en sí, no sé qué cosas, que están apoyando a Assad. Yo quiero saber cómo un país con tantos enemigos se toma una decisión tan valiente y democrática de dar esa cobertura a partidos políticos que después nunca acaban siendo legales y que aún así tienen sus vidas y sus artículos y sus periódicos. Muchas gracias. Bueno, o sea, era un poco sobre cómo se hizo el aperturismo político. Sí. A ver, yo creo que hay... Bueno, es que igual mejor una porque si no me olvido. Vale, pues apunta y responde a que estoy. El tema de... Es que comparar Siria con Arabia Saudí es comparar un país con una base social que más o menos dentro de... está cohesionada frente a un país dominado por miedo. O sea, Arabia Saudí es un país que se domina por el miedo. Y el claro ejemplo es que cuando pasa algo, cualquier cosa que se salga de la línea, se vuelven histéricos los gobernantes saudíes. Entonces, Siria es un país en el que más o menos, a ver, es una autocracia, es un gobierno duro. O sea, es innegable. Tú no puedes hacer una democracia occidental de repente teniendo Israel en el sur. Porque es que te meten una invasión que, olvídate, hay que entender el contexto. Pero es un país en el que hay mucha cultura política. Yo con la gente debatía y la mayoría, vamos, dicen que apoyan al gobierno, pero luego te empiezan a sacar ahí crítica, pues como en todos lados, evidentemente. Yo aquí tengo críticas, pero no voy a montar una guerra. Entonces yo creo que la gente tiene dos dedos de frente, en el sentido de la gente sabe que hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que no les gustan, pero que no vas a montar una guerra. Entonces ese tipo de partidos, ¿por qué no los vamos a permitir? O sea, al final intentar que todo el mundo piense igual es algo imposible, sobre todo en un país que Siria acoge a muchísimos refugiados y eso tiene sus problemas. Por ejemplo, ahora los kurdos lo han demostrado, entraron como refugiados, no se sintieron sirios, pues venga, montamos nuestro partido y nos vendemos a Estados Unidos. O los palestinos han ayudado mucho a Siria, pero han metido a Hamas. ¿Y Hamas qué ha hecho? Se metió al Estado Islámico y a una carnicería, han desangrado a la gente. Entonces, pero quitando estas excepciones, o sea, Partido Comunista Sirio, Partido Comunista Unificado, los naseristas, es gente normal, es gente que no está loca. Entonces, yo creo que lo hacen simplemente porque no hay miedo no es un gobierno regido por el pánico. Yo creo que es un poco por ahí. Sí, precisamente, además, una de las grandes mitologías que se hace con el tema este de que las dictaduras que siempre sufrieron el imperialismo son siempre increíbles unipartidistas. Estos dos partidos, cuando la Constitución de la República se hizo liberal, porque no es socialismo árabe, empezaron a hacer reformas en sistema todos se pasaron a la oposición, todos. Y cuando dicen, no, son partidos controlados, son tan controlados que se pasan a la oposición, y no me jodas, no tiene sentido. Os pido por favor que las preguntas sean cortitas y concretas, porque si no, no nos va a dar tiempo de que habléis todos. Bueno, el señor Rey. Sí, ¿yo? Sí, en orden de... Yo en la respuesta va implícita la pregunta, seguro. Y además solo voy a hacer una pregunta, y corta. ¿Hay alguna manera de neutralizar las intervenciones puntuales de Santiago Alba Rico, que por aquí aparece generalmente en periodo electoral y periodo intermedio, poniendo a parir al gobierno de Siria y defendiendo las excelencias de la primavera árabe? Concretamente, a mí me jode personalmente porque la organización a la que pertenezco lo pone como candidato al Senado en una provincia de Castilla y León. Y además lo sacan en su programa, que es La Tuerca. Y me jode porque en este caso no hay peor puña que la de la misma madera. Solamente he podido sacar información de este elemento en revolución.org, insurgente.org, Caos y en larepublica.es, que son los únicos que hablan de este elemento, de sus artículos a favor de la OTAN, de su defensa de los valores democráticos de gente con Toyotas y artillería de 40 milímetros, que son los rebeldes sirios, y en fin, ¿hay alguna manera de contrarrestar esto? El problema es que la gente deje de consumir su mierda. Es decir, o sea, a ver, siendo explícitos, este tío es muy cómodo, este tío da un discurso que interesa y este tío además da dinero. Entonces,
Nos van a poner a nosotros que estamos diciendo que no podemos invadir Siria con todos los intereses que hay detrás. El problema de Alba Rico, pues, es un tonto útil, es un estómago satisfecho. Yo estoy seguro de que ese tío sabe lo que está defendiendo, pero le da mucho dinero. Algo más de estómago ya agradecido ahí. Mira, yo te voy a contestar, te contesto yo rápidamente sobre el tema de Alba Rico y de la tal Fashwati, porque es una Ashwati, es Fashwati. Esta gente acaba cuando cada vez hacemos más charlas y llegamos a la opinión pública y quitarles la razón del discurso, porque ellos no tienen razón, no hemos intentado. Tienen el poder de las fundaciones George Soros, que les dan muchísimo dinero, saben lo que hacen porque están cobrando por ello, y la única manera de llegar lo que estamos haciendo. Esto así la única manera, porque la última vez que vino la Fashwati en Valencia había 20 personas dentro de la sala. ¿Vale? Y eso es lo único que podemos hacer de momento. En Alicante 15 fue en la universidad, en el departamento de filosofía y letras. Pero 15 de los 15 había gente que iba a combatirle la tema. Alumnos del profesor que ha organizado la charla, con lo cual obligados a asistir o suspender. Muchas gracias. Hemos hablado un poquito. ¿Me acerco al micrófono o lo hablo en voz alta desde...? En voz alta Vale. No, lo primero agradeceros la charla y toda la presentación, que ha sido obviamente completa e interesante, pero me queda una preocupación, ¿no? Y os lo voy a intentar formar en forma de pregunta. Creo que es obvio que hay una serie de barbaries apoyadas por regímenes y por gobiernos generalmente occidentales que hay que denunciar y que hay que destapar, como habéis hecho, pero vosotros sois conscientes de que quizás también, no, fíjate, lo voy a hacer de forma afirmativa, de que existen también una cantidad bien documentada y bastante nombrosa de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que ha sido cometida claramente o en principio por el régimen, y digo régimen a propósito, de Damasco y de Bashar al-Assad, de Hafiz y luego actualmente de Bashar. O sea, esto somos conscientes de que existe, más allá de que juzguemos, lo cual estoy totalmente de acuerdo, el papel que tiene Estados Unidos, todo el rol de los yihadistas, en fin, la compra de la supuesta revolución de su principio. Estoy muy de acuerdo en todo esto, pero creo que es interesante mostrar un poco las dos caras de la misma moneda, porque si no, estamos criticando de que hay manipulación por una parte, pero tampoco tenemos que caer en la manipulación por otra, ¿no? Entonces yo quisiera destacar un poco o preguntaros, ¿no? ¿Sois conscientes de que existen violaciones, de que han existido y siguen existiendo constantemente violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario? ¿Por Amnistía Internacional quizás? No. ¿Por amnistía? ¿Será por amnistía? Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Las fuentes, no creo que sea... Bueno, podemos hablar luego en bilateral si quieres de las fuentes de información, pero yo quería un poco oír vuestra respuesta. Por ejemplo, ayer creo que era El País, se hacía eco de nuevo del informe César de HRV. ¿Vas a hacer referencia a eso, por ejemplo? Sí, el informe César en el que supuestamente... Sí, no, pero más allá de las fuentes yo quería saber vuestra opinión al respecto. Sí, lo que yo quiero decir es, yo por ejemplo me leí el informe César, las fotos no aparecen ninguna por ninguna parte, hay 4 para el postureo, pero el propio informe dice que esas fotos están divididas en 3 grupos. Las de muertos provocados por el régimen, entre comillas, que digo régimen no pasa nada porque los propios sirios dicen régimen, no pasa nada. Las muertas por los opositores y las muertas por atentados de los terroristas. Pero que el informe solo quiere hablar de las que provocó el régimen. Entonces me pregunto yo, ¿estás haciendo un informe serio realmente y solo informando una parte? Porque claramente se está informando en ese informe, lo que se ve es que hay una guerra. En una guerra hay muertos, hay ejecuciones, no se puede controlar todo. Entonces... Ahí no me respondía la pregunta, pero... Sí, no, somos conscientes de que hay abusos, en toda guerra hay abusos. Sí. Genial, ¿no?
Sí, en mi opinión también digo, o sea, hay abusos, evidentemente ha habido soldados que han matado de forma extrajudicial. Es que negar eso es negar algo como que estás negando la naturaleza humana. El problema es yo no lo niego, lo que pasa es que también tenemos que entender las cosas. Por ejemplo, vamos a ponerlo en perspectiva. Tú eres un soldado, estás en el desierto de Deir ez-Zor, te estás enfrentando al Estado Islámico y tomas una posición al Estado Islámico. Tú has perdido un familiar en manos de, o un amigo. De hecho, es que además esta conversación la tenía hace poco. Has perdido un amigo y tomas la posición al Estado Islámico. Y tienes ahí un tío del Estado Islámico tirado, ya se ha rendido, ya no tiene que hacer nada. Y tienes un fusil. Y tienes tus amigos que te van a cubrir las espaldas. Yo, sinceramente, le pegaba un tiro antes de mandarlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque son 7 años de guerra, has perdido a gente, es un enemigo que ha vuelto las armas contra ti. Yo le pegaría un tiro, pero muy mal hecho. ¿Para qué vas a ahorrar? Pégale 3. Joder, claro. O sea, me refiero, si yo lo haría, que no he vivido la situación, no me quiero imaginar lo que llegaría a hacer un soldado, pero porque estamos en una guerra, es que en una guerra se mata y en una guerra muere gente. Ahora bien, ¿quién ha empezado la guerra? ¿Cuál es la violencia de...? Yo defiendo la violencia de autodefensa. Es decir, si a mí me agreden, yo respondo. Entonces, y luego también el tema de ataques químicos, ese tema, de momento no hay una sola prueba de que haya sido el gobierno sirio. Hay informes de la OPAC que dice que ha habido un ataque, pero por ejemplo, el primer ataque de Guta con cloro, nunca se lo han podido sacar al gobierno sirio y sin embargo, 2 meses antes pillaron a gente de Nusra con cloro. El gobierno sirio fue... O sea, yo no voy a decir que fuese Nusra y no voy a decir que no haya sido el gobierno sirio porque puede haber sido el gobierno sirio. Pero si yo no tengo pruebas para acusar a nadie, no digo ni que es el gobierno sirio ni que es Jabhat al-Nusra. Es un ataque químico, es criminal, hay que condenarlo. Pero no podemos acusar a nadie sin pruebas, es lo que se está haciendo. Al igual que, por ejemplo, la cárcel de Sednaya, el máximo mártir de Sednaya es Omar al-Shobre. Ha salido en El País, ha salido en Al Jazeera. Ese tío es un mentiroso compulsivo. O sea, ese tío dijo que le arrancaron los dientes y salió de la cárcel con todos los dientes. Ese tío dijo... Pero entonces, ¿yo por qué me...? O sea, yo sé que hay abusos, pero... Claro, lo único que digo es que enriquecería muchísimo más la charla si vierais un poco las... Pero es que para eso está El País. Nosotros no somos la única fuente. Yo invito a todo el mundo a que lea El País, a que lea Al Jazeera. Yo, de hecho, leo mucho a Estados Unidos, leo a prensa norteamericana, leo Independent. No, pero entonces desinformáis porque a lo mejor la gente que no sabe que existen 2 versiones no va a entender que... No estoy desinformando por una sola razón. Yo he reconocido que hay abusos en esta guerra. El país jamás en su vida ha reconocido que los grupos que están apoyando... Yo no estoy desinformando, yo soy honesto. Tengo una ideología y es muy evidente, pero en mi vida he mentido y desinformado. Y si me haces una pregunta, yo la voy a responder. Y si me dices que hable de algo, yo voy a hablar de ello. No voy a mentir ni voy a rehuir el debate. Que eso es lo que hacen los medios que desinforman. Es que a mí me jode que me digan que desinformo. Por no decir el discurso, joder, lee El País, luego si quieres debatimos sobre lo que dice El País, pero no estoy desinformando, estoy ofreciendo un punto de vista alternativo a lo que hay para que la gente tenga las herramientas para leer ambos discursos y decir, vale, ¿cuál es la verdad? De momento aquí todo está documentado. Y de hecho puedo poner ahora mismo el vídeo de los cascos blancos en el Estado Islámico y... Entonces, ¿de dónde está la desinformación? ¿En que no tengo 4 horas para hablar de todo? No digo, exacto, digo que hay que tener cuidado con no entrar en desinformar. Yo no digo que estés desinformando por defecto, digo que sería interesante y enriquecedor que hubiera un poco más de información con respecto a versiones alternativas. Pero la visión alternativa es que la del tampoco vamos a matarnos, que el debate arrancarnos la cabeza, pero sí que es verdad que claro, yo podría, es que a ver, la cosa es que tenemos 3 horas para la charla, entonces podemos invertir las 3 horas en hablar de los bombardeos de Alepo y explicar cuántos muertos ha habido en el bombardeo, quién es el muerto, quién no sé qué, o invertirlo en quiénes son los que se están bombardeando en Alepo, quiénes son los que están combatiendo en Alepo, porque la gente ya sabe lo de los bombardeos, y evidentemente muere gente, porque al igual que barriles bomba caen, si barriles bomba se lanzan. Pero es que un barril bomba no hace más daño que una bomba guiada o una bomba termonuclear o un MOAB, es una arma que el gobierno sirio no tiene dinero, es una economía independiente, la más independiente del mundo, pero no tiene presupuesto para invertir lo que Estados Unidos, entonces lanza barriles bomba, porque eso es lo que tiene, al igual que los rebeldes lanzan cañones de dispersos o morterazos o misiles granadas, o sea,
Que yo no niego que haya crímenes de guerra en todos lados. Lo que pasa es que, claro, hay que entender la situación. Gracias. Nosotros, si contamos lo del país, tampoco tenemos mucho sentido para existir. Entonces, no, pero, sinceramente, ellos tienen parte y tienen medios. Nosotros... Te voy a puntualizar yo a ti concretamente el tema. Vamos a ver, creo que no existe ninguna guerra, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra de Chechenia, ninguna, donde no se ha violado el derecho internacional, de una parte como de otra. Tú sabes perfectamente lo que ha hecho Estados Unidos en Irak, concretamente, o hasta en Libia. Y las progremierdas, como hay que llamarlos algunos, hasta apoyaron la actuación de la OTAN en Libia, y mira lo que está en Libia. Están vendiendo esclavos. Evidentemente en Siria probablemente ha habido algunas violaciones y seguirán habiéndolo porque es una guerra. Y una guerra significa que cuando cae una bomba en un sitio o en otro, se muere gente inocente que no tiene nada que ver con la guerra. Pero se ha impuesto la guerra a Siria y Siria tiene que defenderse como sea. Por lo tanto sí que lo hay. Que hay muchas manipulaciones de fotos, imágenes, eso lo sabemos. Incluso el último en el mundo, imagino que has visto las imágenes de las torturas y gente muerta que dicen que es un corresponsal militar que se ha desertado y ha sacado las fotos. Te voy a decir tres cosas concretas. En ninguna cárcel siria se permite hacer fotos. Ninguna. No existe ningún corresponsal de guerra que le permita dar una foto a ningún prisionero dentro. Eso es la primera mentira. Segundo, soy médico y te puedo decir unas fotos de gente terminal, con cánceres terminal. No se ve ninguna la cara ni el nombre. Y tercero, tiene que haber un rigor periodístico, tiene que sacar el nombre del periodista de donde viene la información. Supone que ha desertado, está fuera de Siria. ¿Qué problema de sacar el nombre de él? ¿De dónde? Somos sirios. A mí me dices, ha hecho las imágenes en tal sitio de la división, tal sitio. Sabemos toda la cárcel que hay en Damasco. Por lo tanto, es muy fácil de desmontar y demostrar verdaderamente esas son las imágenes verdaderas, porque sabemos la cárcel donde están en Damasco. Segundo, las imágenes de gente que está, también nombres y apellidos, podemos saberlo, y el nombre del periodista. Por lo tanto, que hablar por hablar, eso se hablará algún día, cuando termine la guerra, cuando vuelva la paz a Siria, veremos lo que hay de derechos humanos, de donde se ha violado y lo que se ha pasado. Pero es una guerra. No quiero responder a la gente, pero hay algo muy importante que se me había olvidado decirlo, y es que había un grupo que eran los Desertó, que era un grupo de las fuerzas de defensa, creo, era del gobierno sirio, que se dedicaban a hacer pillaje en el desierto, a asaltar a gente, a robar, a violar, que se hacía, no lo oculto, a robar petróleo, de hecho, aprovechando su posición. Ese grupo, las fuerzas de seguridad sirias los detuvieron, los disolvieron y colgaron a su líder, lo mataron. Es decir, en Siria se está persiguiendo este tipo de actividades para reducirlo lo más posible, mientras que los de Zenki siguen siendo mandos muy importantes dentro del ejército libre sirio. Entonces, por eso yo le doy tanta importancia a matizarlo de los rebeldes, porque es que mientras que aquí el gobierno sirio impone la pena de muerte, que encima luego algún tío viene diciendo que era un mártir, que le estaban matando por ideología, mientras que matan a gente que se dedica a hacer pillaje, los de Zenki son mandos importantes, los de Igual o Wais al-Korani están en las fuerzas democráticas sirias, luego había también unos que se dedicaban a hacer pillaje en Raqqa, no, en Deir ez-Zor, y ahora están también en las fuerzas democráticas sirias. Entonces, creo que es importante matizar que por un lado se está persiguiendo, evidentemente no se puede llegar a todo, sobre todo en las zonas tribales donde la ley es la tribu, pero se está intentando regularlo, y mientras que en la zona rebelde no. Entonces yo también creo que, y bueno, no lo hemos puesto aquí, pero nuestra idea era llamarlo Siria la guerra que no te quisieron contar. Entonces también por eso estaba enfocado de esa manera. Y ya no hay más. Sí, solo decir que iba a decir otra cosa, pero primero voy a empezar por la tuya, porque es muy curioso esto. Se nos pasaron un montón de años diciendo que entre Palestina e Israel había un conflicto, porque los que ahora sabemos que son los únicos agresores, que son Israel, tiraban un montón de bombas y mataban un montón de gente, pero ellos también tiraban petardos. Y entonces, eso es piedras. Y claro, no informamos bien en ese nihilismo maravilloso que se utiliza ahora, no informamos bien, sino damos las dos partes. Eso es como coger una violación. Alguien que está asesinando y violando a otra persona y coger al otro y decir, bueno, pero tú la estás dañando.
tú también has hecho, vamos a ver las dos partes. Mira, perdona, te estás poniendo de parte del agresor. Segunda cosa, las fuentes fiables, lo han dicho con alegría, hay una serie de fuentes fiables que no estáis nombrando. Ellos han dicho fuentes fiables, y fíjate que han sido tan, perdón, no han sido ninis, pero han sido tan caer la virtualidad, tan periodistas, que han continuado con el lenguaje de rebeldes, han continuado diciendo un montón de facciones, cuando era muy fácil, es decirlo muy fácil, no hay un conflicto ni siquiera con el Islam está utilizado en este caso. Se está utilizando el recurso del islamismo contra el cristianismo, y es mentira, no hay islamismo, eso quería puntualizarlo. Segunda cosa, y eso nos lo van a querer meter como otra de las armas para ponernos en un lado de la cuestión. Claro que es secular, pero cuidan todas las religiones, están todas las religiones, efectivamente, probablemente sean más religiosos ahí, en sitios donde la gente, en Estados Unidos son mucho más cristianos acérrimos los que están en una aldea en mitad con un comisario que está en una ciudad como Los Ángeles, supongo, ¿no? Eso también puede ocurrir. Entonces, yo lo que vengo a proponerte es que nos traigas, cuando quieras, una ponencia y con fuentes fiables. Pero ten cuidadito, que hay mucha gente, como estos señores y yo, que estamos muy informados y te vamos a poner delante justo a esas fuentes fiables. Como el fotógrafo aquel que corría, que fue un héroe en eso del autobús, y que me dediqué durante 3 días a demostrar que ese héroe en Facebook era el amigo de los terroristas. Era un terrorista, estuvo allí ayudando a planificar el asesinato de esa gente y se vendió por toda Europa y por todo Occidente como el héroe. La foto cogiendo el niño. Sí, para hacer la foto, pero como el héroe se vendió y era amigo de los terroristas, todos ustedes plagados de las banderas terroristas. Entonces, yo agradeceros eso, deciros que para que la gente se líe menos, al final hay que señalar culpables. Aquí solo hay un culpable, no hay ningún conflicto. No hay ningún conflicto, no hay rebeldes, no hay ningún conflicto, no hay nada parecido. Es como ahora en Nicaragua van a crear conflictos. Son frentes del imperialismo poniendo a las guerras donde a ellos les interesa para provocar las rupturas que les interesa. España es simplemente pues, un siervo más del imperialismo y nosotros aquí, los periodistas como este señor, y la gente que aceptamos este nihilismo y decimos vamos a ver las dos partes. Que aquí no hay dos partes, señor mío. Si quieres ver que hay unos señores que han asesinado a un señor o que han ejecutado a alguien, pero vamos a ver, si estamos hablando de meter a niños dentro de un horno, matar a sus padres, violar a sus madres, hacer todo tipo de barbaridades, 7 años de guerra brutal y callados aquí. Y ahora hablamos de, a ver, que vamos a ver las dos partes, perdón, y una cosa muy bonita que tendrás que hacértelo mirar, porque justo el régimen que has llamado con ese tono acusatorio, no creo ni que lo habéis utilizado vosotros, ese régimen es el primero que en tiempo de guerra en la historia de la humanidad ha creado un ministerio de reconciliación, que lleva además, para que no haya ninguna duda, si me lo negáis, la oposición. Los comunistas son los que están al frente, el ministro de... No, es el que lleva la reconciliación, es Ali Regas, que es el Partido Social Nacionalista Sirio, que lo que hace es que los rebeldes puedan elegir su propio intermediario, que generalmente es Qatar o Arabia Saudí, lo cual dice cuál es la ideología de los rebeldes. Sí, pero aparte admite, ahí el Ministerio de Reconciliación ha admitido a los sirios, no a los mercenarios extranjeros, pero a los sirios los reconoce y muchos los ha integrado a sus familias. O sea, en vez de hablar de un régimen represor, aquí estaremos hablando del mismo régimen cuando llaman régimen, le llaman al de Chávez en Venezuela, al que llamarán en Nicaragua y a todos los frentes imperialistas que tenemos que enfrentarnos todos los días. Sobre el tema de reconciliaciones, el hecho de, bueno, hablo así, te lo vas llevando así a multitud. No, yo solo voy a hacer una cosa para añadir a todo esto. Si vamos a hablar de dictadura, de opresión y de todo esto, vamos a dar el ejemplo. ¿Qué ha pasado desde que estuvo el Assad padre hasta el Assad hijo, hasta el 2011? Hasta el 2011, un país súper desarrollado que ha llegado hasta el más arriba del desarrollo, sin ningún problema. Lo hablo porque soy una mujer que ha sufrido el terrorismo y sé perfectamente, si lo quieren llamar dictadura, pues que lo llamen. Pero yo, siendo mujer, prefiero a este dictador que me deja ir por la calle vestida como a mí me da la gana, que me da estudios, que me da libertad, que me da todo lo que me da la gana, es que puedo salir por la noche. Pues he elegido a este dictador y firmo por él.
Yo compro mucho el discurso que me dijo un amigo, que él decía... Hay unos vídeos, hay unos documentales, perdón, te digo para como apoyo, hay unos documentales, si tú te vas a antes del 2011 justo, los documentales que van borrándolos para ir en YouTube y todo, van quitándolos, pero hay documentales de esos típicos de viajeros por el mundo, y van viajeros por Siria, miradlos. Mirad lo que decían en esos documentales los que viajaban por Siria en ese momento. Es que es como en otro mundo, decían, estamos en otro mundo, aquí es una Siria occidental, europea, todo bien. En 2011 en Alepo, paseando por Alepo en el 2011, y el último documental, y allí no había, por supuesto, ni sensación de conflicto ni sensación de problemas que nos han vendido luego. Sí, o sea, yo al margen de lo de la imagen que podamos dar, yo comparto mucho el discurso que me dijo un amigo, que él no es militante, pero sí que es cercano al comunismo, que me dijo, yo ahora estoy con el gobierno, yo ahora estoy con Assad, cuando haya paz yo voy a acabar y voy a poner un gobierno comunista. Es decir, hay que entender que ahora hay cierta unión, pero luego sí que hay discordia. Y luego, sobre el tema de dictaduras, que nos hemos acordado ahora de un amigo que está, bueno, es un colaborador, un compañero de Descifrando la Guerra, que estuvimos compartiendo experiencias sobre lo diferente que fue para él estar en Egipto y lo diferente que fue para mí estar en Siria. Yo, bueno, Laura también está aquí, estuvo en el viaje de Siria, íbamos grabando y me acuerdo que estábamos grabando un puesto militar y bueno, nos metimos en una zona donde estaban lanzando morteros contra Guta y nada, vinieron los soldados riéndose, ¿qué hacéis aquí? Menudos locos. Y nada, pues de broma, y una puntito así tal, o hablando, o yo iba pasando por ahí, iba con el móvil grabando cosas y no me decían nada, mientras que José, nuestro amigo en Egipto, que ahora es un gobierno cómodo, le dijimos que nos grabase algo, hiciese un reportaje, porque como vive en Jordania, que hiciese una comparación de realidades. Y él estaba grabando una plaza en la que estaba Sisi, porque estaban siendo, bueno, un retrato de Sisi, porque estaban siendo las elecciones, y de repente le aparecieron unos vestidos de paisanos, allá de Mujábara, que se lo llevaron a un bar, 20 tíos, empezaron a interrogar y en los vídeos se veía que había la foto de un guardia de tráfico y le decía, ¿tú qué estás haciendo? Esto es espiar. Nuestro amigo descompuesto, 7 horas, a punto de llorar, y lo que le salvó fue que le llegó un WhatsApp con un vídeo porno. Pero los soldados lo vieron y dijeron, bueno, este chaval le dejamos ir porque es bastante normal. Pero, claro, ¿ves? O sea, dentro de... Hay que entender que en los gobiernos de la zona, por ejemplo en Líbano, también te controlan mucho. O sea, los controles, camino a la marcha, móviles escondidos. Entonces, tengo que reconocer que a mí me ha sorprendido Siria para ser un país en guerra que tenía total libertad y no me revisaron nada, ni siquiera me revisaron el dron y eso que volé sobre posiciones del ejército. Entonces, es eso, se pueden hacer críticas y tal, lo que pasa es que yo ahora mismo no lo veo que sea el mayor de los problemas. En sí, de toda la mayoría de población vive en zona gubernamental. Yo cuando hablaba con la gente le decía, ¿tú apoyas al gobierno? Sí. ¿Es fascista? No. Pues ¿por qué lo apoyas? Y me lo argumentaba. Entonces, me parece bastante interesante. Lo que pasa es que sí que me gusta que haya debate, o sea, me ha parecido interesante la intervención de... La verdad, ¿no? Un apunte. Gracias. De nada, a ti. Me parece un apunte que quiero hacer. El tema de las dos caras es una mitología. España, hasta que se formó la Constitución, era una república ocupada por fastiosos. O sea que, y luego el liberal que no, es que la república también hizo tal por los cristianos. Y yo, cabrones, si os habéis chivado a curas vascos para que os fusilaran por dar misas en euskera. O sea, que dos caras, aquí los culpables sois vosotros. Para Cuello no hubiese pasado sin Badajoz, no me jodas. A ver. Ahí, ¿qué persona? Más preguntas. Llevo una pregunta, por favor. Sí, te tenía apuntado a ti. ¿Yo? Vale. Bueno, felicitaros por el trabajo, que me ha gustado mucho, la verdad. Yo había asistido a alguna charla con el compañero Firas ahí en ese partido. A ver, en relación un poco a lo que hemos estado comentando ahora, es que ¿qué hacemos con gente que ha decapitado niños? ¿Qué hacemos? ¿Qué derechos le tenemos que dar a esa gente? Es que, sí, evidentemente tiene que haber una reconciliación nacional, pero a esa gente no es reformable, no es adaptable, ni a Siria ni aquí. Porque como habéis apuntado, va a haber retornados. Y por otro lado, hablando de la relación de España con el conflicto en Siria, tenemos el ejemplo que habéis puesto, pero evidentemente yo me acuerdo del principio de conflicto que salía en el Levante o en las provincias de coroneles del ejército español
que había entre los rebeldes y salía entrevistas que hacían a ellos. Es decir, un día habrá que hablar también de papel de España en todo esto y el papel de nuestros mandos militares, de nuestros servicios secretos, y también habrá que ver qué relación puede haber en un momento dado entre unos que van a combatir y otros que son entrenados. O sea, es decir, sí, o sea, el problema que podemos tener es muy gordo. Sí, el tema de España es importante matizar que hay una operación de la coalición internacional, que es la operación Resolución Inherente, sobre todo está en Irak, pero España es parte de esa operación y esa operación son los que están entrenando a rebeldes en la guerra. Sí, o sea, ahora no tengo un dato concreto, no me atrevería... O sea, no voy a hablar porque no tengo el dato concreto, pero sí, probablemente España haya ayudado por ser parte de esa misma coalición internacional. Y luego el tema de los procesos de reconciliación nacional, no sé si tú quieres profundizar, pero explicándolo un poco, o sea, hay muchos rebeldes que no se acogen a la reconciliación porque no es como se ha hecho en territorio de las fuerzas democráticas sirias, es, lo que se hace es, bueno, los kurdos lo que han hecho ha sido han pegado una amnistía impresionante. Aquí lo que se hace es se apunta a la gente que se acoge a la reconciliación y se le juzga. Entonces, si tú has cometido crímenes de guerra o has cometido crímenes, tú no puedes ser amnistiado. Bueno, sí puedes ser amnistiado, pero vas a la cárcel, se te juzga. Al igual que si tú tienes edad de hacer el servicio militar, también tienes que ir al ejército. Pero hay mucha gente que no se acoge, no es porque sea por nada, no es ninguna conspiración extraña, simplemente gente que o no está de acuerdo con reconciliarse, o sabe que le van a juzgar, o no quiere meterse al ejército sirio. Pero de hecho hoy en el mapa es que está un poco desactualizado, por la parte de abajo hoy la han rendido. La parte de Daraa, una parte bastante grande, se ha rendido a través de reconciliación sin bajas, lo cual me parece muy interesante y muestra mucho lo que hace el gobierno, porque eso de la reconciliación no lo ha hecho un grupo rebelde en su vida. Bueno, los rebeldes cuando entran, si tienen suerte te ejecutan, y si no, pues esclavos. Entonces, la reconciliación, claro, es, por eso digo que el gobierno sirio puede tener muchas cosas malas, pero es que la alternativa es la barbarie. Añadir un poco en el tema de las reconciliaciones, que no se hacen con todos los grupos, los combatientes extranjeros no entran en la reconciliación. Obvio. Y los nacionales, por ejemplo, ayer hubo una batalla muy fuerte en torno a Deir al-Zur. Tuvo bastantes bajas el ejército sirio y la mayoría de ellos eran reconciliados de golpe. O sea que tiene que pasar un servicio militar a pesar de todo. A ver, hay un camino. Lo que sí que es cierto es que el pequeño truco del almendruco, lo de la reconciliación, es que si en la guerra civil española, mal llamada guerra civil, cuando te pillaban en la zona que llamaríais ahora rebelde, tú eras, alistado en la zona rebelde por cojones, o te matamos a tus familias de cojones. La gran inteligente jugada de reconciliación es, si tú eres sirio y estás en esa zona, previamente pensamos que seguramente ha estado condicionadísimo para seguir vivo, a estar del lado de ellos y a luchar con ellos como un terrorista más. Si admitimos eso, ayudamos a que realmente haya una reconciliación, porque este gobierno, que no es tal régimen de terror, admite que tú has estado allí por cojones. Ese es el secreto. Por eso un mercenario no entra en ese juego, porque un mercenario ha ido allí para eso. Un mercenario tercero, mercenarios son todos ellos, pero un mercenario extranjero está claro que no estaba allí y de repente le han pillado en su casa, lo han dicho, te alistamos o te matamos, sino que has venido tú a esta movida. Engañado, pero tú eres un mercenario que venía aquí de criminal, a matar gente. Entonces fuera. Entonces yo creo que es muy inteligente la jugada. Sí. A mí, por ejemplo, no me gusta el discurso de hay que matar a todos por criminales, porque hay mucha gente que le ha tocado una mala realidad. Tú eres un palestino, estás en Yarmouk, de repente Hamas hace lo que hace. Es que muchas veces eso, te metes a combatir o te matan. Entonces, yo no sé lo que haría en esa situación, entonces tampoco puedo juzgar a una persona por eso. Y yo creo que lo de la reconciliación es la única forma de conseguir la paz, porque matando no vas a alcanzar nunca la paz. Y yo no veo a este señor, lo que pasa es que se ha ido ya, sí. No veo a este señor en una charla de Lina Chawati diciéndole tendrías que poner también las fuentes contrarias. No lo veo, porque lo que veo está clarísimo. Sí, de hecho, alguien por en medio quería hablar. Vale, sí. Bueno, lo primero al equipo de Escrito a la Guerra, gracias por el trabajo que hacen. Como crítica, sobre todo a la moderadora, cuando hay alguien que levanta la mano, pediría que se le diese la oportunidad antes de que alguien repita 3 veces, porque creo que es importante que hablemos. Vale, lo tengo en cuenta, pero hay mucha gente y no me he dado cuenta. Vale, como crítica a construcción. Luego, como preguntas a
a Dani y a Alberto. La actividad militar durante la época del Ramadán, si podéis contar un poco si en la época de rezos ha bajado, ha incrementado, no han aprovechado. La actividad de hermanos musulmanes a día de hoy en Siria, en qué zonas tienen mayor apoyo, en cuáles menos, y si podéis contar un poco el tema de esos maravillosos túneles que había en la zona de Guta, que se pudieron ver en un vídeo de 1 minuto y medio, una infraestructura de la hostia con una construcción, si podéis darnos un par de detalles. Vale. Respondemos por separado. La primera pregunta era la de las operaciones militares. Llegaron a una especie de alto el fuego no firmado, pero sí apalabrado, salvo con el Estado Islámico. Dentro del Estado Islámico hubo acciones en Subeida y en Deir al-Sur. Y luego sobre los túneles, pues nada, que lo hablábamos esta mañana con Fides, que los compañeros de Hamas que le devolvieron el favor al gobierno sirio de entregarle tuneladoras, se lo devolvieron entregándoselo al Estado Islámico, a Frente al-Nusra, a Jaish al-Islam, y hicieron una auténtica obra que ya le gustaría a Florentino Pérez. Con número de serie, las mismas máquinas que se construyeron en Siria y se mandaron para el 2008 a ayudar a hacer los túneles en Gaza, algunos en Yarmouk y en otros sitios, las mismas excavadoras con la misma serie, se han vuelto a del favor, ha sido brutal el favor de, concretamente de Hamas. Y ahora Hamas sale de nuevo diciendo que lo único que ha apoyado a la causa palestina siempre ha sido el gobierno y el régimen sirio y el pueblo sirio. Porque realmente lo que usa mucho la Shuati y su compañía, te habla contra Siria, pero te habla de la causa palestina. Si los mismos palestinos, desde la extrema izquierda hasta los más radicales de los yihad islamistas o Hamas, que son radicales sunnitas que luchan contra Israel, se lo agradecen a Siria. Entonces el discurso no cabe el discurso. O estás con uno o estás con otro. Por lo tanto, es ahí donde patina mucho. Y las excavadoras, el túneles brutales, o sea, túneles que pueden pasar camiones y coches. Se calcula hay 20 kilómetros debajo del Guta Oriental, porque la Guta Oriental se dice una palabra, la Guta Oriental es como la provincia, la mitad de la provincia de Valencia, para que te hagas una idea, es mucho territorio, por lo tanto van cada vez buscando y encuentran túneles nuevos de nuevo, ¿vale? El tema de los hermanos musulmanes, ahí donde... Bueno, terminado lo de Guta también, allí se encontró de todo, se encontraron sets de grabación de los ejércitos blancos, se encontraron hospitales, refugios antiaéreos preparados para las mejores bombas de Rusia, se encontraron arsenales militares de armas, un poco de todo. Y sobre los hermanos musulmanes, principalmente ahora hay dos líneas. La más mayoritaria está dentro de una milicia que se llama Legion Sham. Legion Sham en estos momentos está aliada con Arar al-Sham en Frente de Liberación de Siria, como te habíamos comentado, y está por la zona de Idlib, de Alepo Este. Y luego tiene otra sección, el mismo Legion Sham, en Afrin y en Alepo Norte, que es en la zona que se combatió contra los kurdos, también participaron. Y luego hay otra rama de los hermanos musulmanes más cercanos al sufismo, un poco, entre comillas, más moderados, y que están en el sur del Lara, pero no tienen mucha potencia. Son de Damasco que al perder Daraya se fueron para los sirios. Actividad política, pues no hay mucho. Nada. Los hermanos musulmanes lo que hicieron fue aprovechar mucho sus medios para dinamitar la situación, pero ellos tampoco estaban preparados para una guerra, ellos estaban preparados para derrocar un gobierno pensando que iba a pasar como en los países vecinos. Realmente ahora los fuertes son Al-Qaeda porque tienen veteranos de guerra y tienen una capacidad de combate espléndida. Tú ves a la fuerza de élite de Hayat Tahrir al-Sham y ningún grupo rebelde tiene esa capacidad de combate. Entonces, los hermanos musulmanes, propaganda y poco más, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, por detrás, sí. Bueno, primero quiero, porque vosotros habéis dicho sois periodistas, ¿no? Primero un gran aplauso para todo esto que
habéis hecho, habéis presentado todo lo que es la verdad, pura la verdad aquí. Y quería preguntar una pregunta, tengo una pregunta. Eso es lo que estamos charlando aquí. ¿Por qué no sale por las teles? Que lo miran más gente, que miran pura la verdad, lo que ocurre en ese país. Que eso es una guerra de Estados Unidos, lo que tienen intereses, y eso lo sabe todo el mundo. Pero hay gente que aún no lo sabe, porque se nota. Y vosotros como periodistas, os digo vamos, flipo, con 2 huevos, vosotros sois héroes a sobrevivir todo eso ahí. Vale, para gente lo que no sabe lo que es una guerra, porque Siria, el pueblo de Siria sí que lo sabe. Como el pueblo de Siria, como los países de los Balcanes, lo que estaban esos, no voy a decir qué son. Y vosotros también tenéis que seguir a presentar todo eso y la verdad, lo que ocurre ahí. Y la pregunta lo que tenía yo es, ¿por qué eso es lo que estamos charlando? ¿Por qué vosotros como periodistas y todo eso debe salir en la tele, no? Como yo. Porque yo no he visto nada de eso lo que estamos charlando aquí en la tele. Si no lo encuentras en YouTube o internet, pues nadie... Eso hay que presentarlo. Que hay gente aún que no ha salido de su pueblo y piensa que ahí hay gente que de verdad son... Eso es lo que mucha gente no piensa.